El antiguo polideportivo municipal olía a cemento caliente y sudor. Todavía quedaban carteles medio arrancados de actividades deportivas pegados en algunas paredes. Baloncesto juvenil. Piscina municipal. Clases de spinning. Ahora había soldados armados patrullando los accesos. Hidroons flotando sobre las canchas interiores. Enzo terminó de cruzar las puertas automáticas junto a otros cientos de voluntarios. Nadie hablaba demasiado. El murmullo general tenía algo raro. No parecía entusiasmo. Parecía gente intentando convencerse de que todavía podía darse la vuelta. Madrid hervía afuera bajo el calor de agosto. Dentro del edificio el aire acondicionado apenas sobrevivía. Al fondo de la cancha principal habían colocado mesas de inscripción, pantallas holográficas y banderas de Naciones Unidas junto a símbolos Sorani iluminados en azul tenue. Todo parecía improvisado. Como si la humanidad hubiese montado aquello demasiado rápido. Como si no hubiese habido tiempo para preparar nada mejor. Enzo terminó de firmar varios documentos sin leer realmente qué decían. Consentimientos. Protocolos. Cláusulas internacionales. Una mujer agotada detrás de una pantalla apenas levantó la vista. Campo central. Siguiente. Eso era todo. Nada heroico. Nada épico. Solo burocracia militar. Al llegar a la cancha central vio a cientos de personas desperdigadas por las gradas y el parquet. Algunos hablaban nerviosos. Otros miraban el móvil. Otros simplemente esperaban. Entonces apareció él. Grande. Moreno. 40 y muchos. Cabeza rapada. Uniforme estadounidense. Caminaba con una tranquilidad ofensiva. Detrás suyo venían otros instructores humanos. Pero era evidente quién mandaba. El tipo llevaba una Coca-Cola fría en la mano. Y eso irritó instantáneamente a medio pabellón. Sin levantar la voz siquiera señaló el suelo. Filas. Rápido. La gente tardó unos segundos en reaccionar. Vamos, vamos, vamos. Muévanse. Poco a poco comenzaron a organizarse. Filas largas. Desordenadas al principio. Después más rectas. Enzo terminó colocado junto a desconocidos igual de confundidos que él. El calor seguía aplastándolo todo. El sargento caminó lentamente frente a ellos observándolos uno por uno. Como si estuviese comprando ganado. Después miró el reloj. Se sentó tranquilamente en una silla plegable en mitad de la cancha. A la sombra de un pequeño olivo artificial colocado cerca de una grada. Y no hizo absolutamente nada. Silencio. Algunos se miraron confundidos. Otros esperaban instrucciones. Nada. El tipo abrió la Coca-Cola. Bebió. Y siguió esperando. Pasaron 15 minutos. Después 30. Después una hora. El murmullo empezó lentamente. Piernas moviéndose. Gente incómoda. Algunos sentándose mal disimuladamente. El sargento seguía ahí. Relajado. Como si estuviese de vacaciones. 1 hora y 40 minutos después un chico abandonó la fila. Simplemente agarró su mochila y se fue. El sargento levantó apenas la vista. La puerta sigue abierta, muchachos. No pasa nada. Nadie respondió. Otro más se fue 20 minutos después. Después otro. El calor ya empezaba a destrozar a la gente.
Entonces el sargento habló otra vez. Tranquilo. Casi amable. Escuchen. Si alguno quiere irse, váyase ahora. Nos damos la mano. Intercambiamos Instagram. Cada uno vuelve a su casa y listo. Algunos soltaron una risa nerviosa. Otros ni siquiera podían reírse ya. El tipo dio otro sorbo a la Coca-Cola. Porque si no aguantan esto, no van a aguantar lo que viene después. Eso cayó bastante peor que los gritos. Enzo sentía la camiseta pegada al cuerpo. Las piernas empezaban a dolerle. Y lo peor era que todavía no sabía qué mierda estaba haciendo ahí. A unos metros, un hombre mayor abandonó la fila maldiciendo en voz baja. Nadie intentó detenerlo. El sargento ni siquiera lo miró irse. Simplemente siguió esperando. A su lado, un muchacho europeo intentaba mantenerse derecho mientras transpiraba como si fuese a desarmarse ahí mismo. Julien. Todavía llevaba aspecto de oficinista perdido. No parecía militar. No parecía voluntario. Parecía alguien que había tomado un tren equivocado. El silencio continuó. A lo lejos, sobre el cielo despejado, algo enorme cruzó lentamente las nubes. No emitía sonido. Solo sombra. Varios reclutas levantaron apenas la vista. Una nave Sorani. Cada vez eran más comunes. Cada vez parecían más normales. Y eso era lo extraño. Julien tragó saliva mientras miraba algo en el móvil, como si quisiera distraer la mente en otra cosa, evadir la tortura. Escondido entre las manos la pantalla parecía casi invisible bajo el sol verdugo. La octava flota Sorani repelió otra incursión. Barragán, un tipo enorme, giró apenas la cabeza. ¿Eso es bueno o malo? Bueno, creo. Julien siguió leyendo. Dice que destruyeron 9 naves enemigas cerca de, no sé dónde mierda queda eso. El sargento apareció de golpe. ¿Quién carajo les dio permiso para hablar? Todos volvieron al frente inmediatamente. Cuando yo los quiera escuchar, les voy a arrancar la lengua y la voy a hacer hablar sola. Barragán murmuró algo en mexicano bajito. Enzo casi se ríe. Casi. 1 hora después seguían ahí. El calor ya no dolía. Simplemente existía. Y poco a poco, algo raro empezaba a pasar. Los desconocidos dejaban de parecer desconocidos. Uno compartía agua. Otro acomodaba a alguien que estaba por caer. Otro ayudaba a mantener postura. El grupo empezaba a existir. Sin darse cuenta. Y poco a poco, Enzo empezó a entender que aquello ya era parte del entrenamiento. Oye, carnal, ¿tienes fuego? Diría el mexicano enorme esa misma tarde cuando todos descansaban o se derrumbaban a la sombra. Enzo abrió un ojo apenas. El tipo era realmente enorme. Tenía un cigarro aplastado detrás de la oreja y cara de no haber dormido en una semana. Enzo señaló el cigarro. ¿Vos sos pelotudo? ¿Qué? Acabamos de escupir casi un pulmón hace 1 hora. El mexicano pensó unos segundos. Después se encogió de hombros. Bueno, tengo 2. Enzo soltó una risa cansada. Sos un hijo de puta. Entonces si tienes fuego o no, cabrón. No fumo. Mejor. Ni empieces con esta mierda. El grandullón terminó sentándose igual al lado suyo. Las rodillas le crujieron como una puerta vieja. Durante unos segundos ninguno habló. A lo lejos,
Dos naves Sorani cruzaban lentamente el cielo nocturno. Silenciosas. Gigantes. Todavía parecía imposible que fuese real. El mexicano las observó apenas. «¡Qué pinche loco está todo ahora!» Enzo soltó aire lentamente. «Sí». Silencio otra vez. Después el grandote habló sin mirarlo. «Pareces divorciado». «¿Madrileño?» Enzo giró la cabeza. «¿Cómo mierda sabes eso?» «Sí, adoptivo». «No sé, te ves así. Traes cara de hombre destruido por abogados y de ser de por aquí». Enzo se quedó mirándolo unos segundos. Después señaló el cigarro detrás de su oreja. «Vos parecés presidiario». El mexicano lo miró serio un instante. Después los dos se terminaron riendo. Una semana después ya corrían antes del amanecer. El cuerpo dolía menos. O quizás simplemente dejaba de importar. Las botas golpeaban tierra húmeda mientras el sargento gritaba como un animal rabioso. «Más rápido». No están corriendo en una plaza. Están corriendo para sobrevivir. Barragán corría delante como una locomotora. Gigante. Pesado. Imparable. Julien iba atrás intentando no morir. Enzo terminó agarrándolo del brazo antes de que se desplomara. «Respira, francés». «No soy francés, soy belga». «Es lo mismo». «No es lo mismo». Barragán soltó una carcajada. «Ya cállense y corran, cabrones». Y por primera vez, Enzo se descubrió disfrutándolo. No el cansancio. No los gritos. Sino eso. El grupo. A veces veían Sorani en la base. Nunca muchos. Siempre pequeños grupos. Altos. Delgados. Piel pálida con tonos imposibles bajo ciertas luces. Movimientos tranquilos. Precisos. No parecían soldados. Y eso era raro. Porque jamás los veían entrenar. Nunca corrían. Nunca cargaban fusiles. Nunca había un sargento gritándoles. Simplemente caminaban entre edificios acompañados por oficiales humanos. Observando. Escuchando. Aprendiendo. Enzo empezó a notarlo después de varios días. Los Sorani observaban mucho a los humanos. Demasiado. Veían cómo hablaban. Cómo se insultaban. Cómo se reían. Cómo reaccionaban entre ellos. Incluso cómo fumaban. Una tarde, durante un descanso, Barragán sacó un cigarro aplastado del bolsillo. «Me estoy guardando este tesoro hace una semana». Enzo levantó una ceja. «Eso tiene pinta de matar más que la guerra». «Pues sí». Barragán buscó fuego. No tenía. Y entonces notaron algo raro. Dos jóvenes Sorani estaban observándolos desde el otro lado del patio. Quietos. Sin disimular demasiado. Uno de ellos inclinó apenas la cabeza cuando Barragán encendió el cigarro finalmente. Como si estuviese memorizando el gesto. Julien los miró confundido. ¿Qué mierda hacen? Enzo observó unos segundos. Ni idea. Los Sorani siguieron caminando. Hablando entre ellos en voz baja. Jamás parecían apurados. Jamás parecían tensos. Pero había algo extraño en cómo observaban a los humanos. Como si estuviesen intentando leer algo en otro idioma. Las noticias seguían empeorando. Siempre de fondo.
Siempre lejos. Durante cenas. Durante descansos. Durante limpiezas de armas. Otra colonia cayó. ¿Cuál? Julien miró la pantalla. No sé pronunciar esto. Barragán frunció el ceño. Pero si las flotas Sorani siempre ganan. Julien levantó apenas los hombros. Eso dicen. Silencio. Entonces no entiendo cómo siguen perdiendo sistemas enteros. Nadie respondió. Porque nadie entendía nada realmente. Las semanas empezaron a mezclarse unas con otras. Los días comenzaban antes del amanecer. Corrían. Marchaban. Limpiaban. Volvían a correr. Y al final del día, cuando el cuerpo ya no daba para más, aparecía alguna nueva forma creativa de sufrimiento que los instructores parecían haber perfeccionado durante décadas. Al principio Enzo había contado los días. Luego había contado las semanas. Después dejó de hacerlo, ya no importaba. Lo único que importaba era llegar al día siguiente. Y después al siguiente. La sección original había cambiado. Había huecos. Gente que ya no estaba. Un alemán enorme que abandonó durante la tercera semana. 2 británicos que no superaron las pruebas físicas. Una mujer brasileña que se lesionó una rodilla. Y muchos otros cuyos nombres Enzo ya ni recordaba. La instrucción tenía esa costumbre. Convertía personas en estadísticas. Mientras tanto, el tercer pelotón seguía prácticamente intacto. Y eso empezaba a ser raro. Los instructores habían dividido la sección en pequeños pelotones de 8 o 9 reclutas. Cada pelotón tenía un líder temporal. No era un rango. No había insignias. No había privilegios. Solo más trabajo. Más responsabilidad. Y más oportunidades para recibir gritos. Al principio la elección parecía aleatoria. Un día le tocaba a Barragán. Otro día a Julien. Otro a cualquiera. Pero con el paso de las semanas algo empezó a cambiar. Los instructores dejaron de rotar. Comenzaron a repetir nombres. Y aquella mañana, durante la formación, el sargento recorrió lentamente las filas. Se detuvo frente a Enzo. Salvo. Señor. La próxima semana seguirá al mando del tercer pelotón. Sí, sargento. El sargento siguió caminando. Como si nada. Como si acabara de anunciar la temperatura del día. Pero Enzo se quedó pensando. Porque aquello ya no era normal. Ya no era aleatorio. Aquella tarde encontró a Barragán y Julien sentados detrás de uno de los barracones. Julien estaba leyendo noticias Sorani en el móvil. Barragán intentaba encender uno de sus cigarrillos horribles. ¡Qué raro! ¿Qué cosa? Preguntó Barragán. Lo del pelotón. ¿Qué pasa con el pelotón? Que ya no están rotando. Julien levantó la vista. Eso es verdad. Me tocó otra vez. Barragán y Julien intercambiaron una mirada. Como si la respuesta fuese evidente. Porque se te da bien, güey. Enzo soltó una risa. No digas boludeces. No son boludeces. Julien guardó el móvil. La gente te escucha. ¿Qué gente? Nosotros. Porque estamos hablando. No, Monami. Julien negó lentamente. Cuando hay un problema, todos terminan mirándote. Eso es una estupidez. No lo es. Barragán asintió. Cuando me tocó a mí fue un desastre. No fue para tanto. Si fue para tanto. El mexicano soltó una carcajada.
Medio pelotón terminó corriendo para donde no era. Porque vos resolvés todo a los gritos. Julien negó con la cabeza. Mi semana fue peor. Eso era cierto. Todos recordaban la semana de Julien. Nadie entendía las órdenes que intentaba transmitir. Se olvidaba horarios. Confundía ubicaciones. Y parecía incapaz de conseguir que nadie hiciera nada. No nací para mandar gente, admitió. Eso ya lo sabemos, dijo Barragán. Enzo seguía sin entenderlo. Pero tampoco insistió. La noticia apareció mientras seguían sentados. Julien volvió a mirar la pantalla. Frunció el ceño. Otra colonia. Barragán levantó una ceja. ¿Qué pasó ahora? Cayó otra. ¿No habías dicho esta mañana que la quinta flota Sorani había ganado una batalla? La ganó. Entonces no entiendo. Julien observó la noticia unos segundos. Yo tampoco. Y eso era lo inquietante. Porque cada vez aparecían más noticias así. Las flotas Sorani parecían resistir. Parecían incluso ganar muchas batallas. Y sin embargo las colonias seguían desapareciendo. Una tras otra. Nadie tenía una explicación. 2 días después los sacaron de la rutina habitual. Y eso puso nervioso a todo el mundo. Porque normalmente las sorpresas nunca eran buenas. Los hicieron formar. Después caminar. Después volver a marchar. Y finalmente los llevaron hasta un edificio de hormigón apartado del resto de la base. Sin ventanas. Sin carteles. Sin explicaciones. No me gusta, murmuró Barragán. A mí tampoco, admitió Julien. Eso no es noticia. Les ordenaron entrar. La sala parecía una armería. Estanterías metálicas. Paredes desnudas. Suelo de hormigón. Nada especial. La puerta se cerró detrás de ellos. Y los dejó encerrados. Pasó 1 minuto. 2. Nada. Solo silencio. Después apareció el sargento al otro lado. Sonriendo. Eso fue peor que cualquier grito. Disfruten. Y desapareció. El humo empezó a salir casi inmediatamente. Al principio pocos reaccionaron. Después llegaron las toses. Y después el caos. Los ojos ardían. La garganta también. Cada respiración parecía una agresión. Enzo sintió que el aire se convertía en fuego. Algunos golpeaban la puerta. Otros intentaban pegarse al suelo. Otros simplemente maldecían. Y en medio de todo aquello, durante un instante de lucidez, recordó algo completamente absurdo. Su nonno. El horno de pizzas. El viejo colocándose un trapo húmedo sobre la boca cuando abría la puerta del horno. El recuerdo desapareció tan rápido como había llegado. Pero bastó. Enzo miró alrededor. Todos estaban empapados. Horas de entrenamiento. Horas de calor. Horas de sudor. ¿Las camisetas? Varias cabezas giraron. Fuera. Ordenó. No hubo preguntas. Solo caras de absoluta confusión. Pero obedecieron. A esas alturas de la instrucción ya habían aprendido algo. Primero se ejecuta. Después se pregunta. Secarse la cara, cuello, brazos. Los reclutas comenzaron a hacerlo. Las camisetas quedaron húmedas. Empapadas. A la boca y la nariz. Dijo con ademán imperativo. Algunos lo miraron como si estuviera loco. Pero obedecieron igualmente.
Y unos segundos después empezaron a notar la diferencia. Pequeña. Mínima. Pero real. Enzo siguió observando. Buscando. Y entonces vio el cigarro. Barragán. Siempre Barragán. Siempre con un maldito cigarro encima. Carlos. ¿Mandé? Los filtros. El mexicano entendió. Arrancó 2. Toma. Vos también. Y vos. Otros fumadores hicieron lo mismo. Sin preguntar. Porque si el líder del pelotón pedía filtros de cigarro en medio de una nube de gas, ya habría tiempo de preguntar más tarde. Fue Julien quien encontró la siguiente solución. O al menos parte de ella. Aire. Enzo giró la cabeza. Había una pequeña abertura cerca de la puerta. Una rendija. Ridícula. Pero entraba aire. Muy poco. Pero entraba. Turnos. ¿Qué? Turnos para respirar. Esta vez tampoco hubo preguntas. Barragán agarró a Julien antes de que se desplomara. Primero tú. Puedo caminar. No puedes ni hablar, cabrón. Lo acercó a la abertura. Después pasó el siguiente. Y el siguiente. Poco a poco el tercer pelotón empezó a funcionar como una sola unidad. No porque alguien supiera exactamente qué hacer, sino porque habían dejado de actuar como individuos. Cuando finalmente abrieron la puerta, salieron tambaleándose, tosiendo, llorando, con los ojos completamente rojos. Barragán llevaba prácticamente a Julien de un brazo. Te dije que no te me murieras. Vete a la mierda. Ya volvió a hablar. Buena señal. Fue entonces cuando Julien volvió la vista hacia la sala. La puerta acababa de cerrarse. ¿Sabes que nos estaban observando? Claro que nos observaban. No. Julien negó. No desde afuera. Enzo frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? La pared del fondo. Enzo recordó la superficie gris. Lisa. Extrañamente uniforme. Parecía muy nueva. Eso pensé yo también. Julien siguió caminando a duras penas. No era normal. Enzo se quedó callado. Y de pronto recordó los reflejos. La luz. La textura. Demasiado perfecta. Sintió un pequeño escalofrío. ¿Falsa? Julien se encogió de hombros. Quizás. ¿Y para qué? Porque querían ver cómo reaccionábamos. Barragán soltó una carcajada. Pues si querían espectáculo, tuvieron de sobra. Al otro lado del cristal mimético, la sala permanecía en silencio. Varias grabaciones seguían reproduciéndose. Signos vitales. Movimientos. Patrones de comportamiento. Un oficial Sorani observó la secuencia una vez más. El humo. El caos. La reorganización espontánea. El tercer pelotón. Después señaló una figura concreta. Identificación. El asistente consultó los registros. Enzo salvo. El oficial permaneció observando la imagen unos segundos. El asistente ejecutó la orden implícita en un alarde más de la eficiencia de su raza. Una nueva marca apareció sobre el expediente. Nada más. El oficial ya había pasado al siguiente registro. Pero el nombre permaneció señalado. Y en la Confederación Sorani, los nombres no se señalaban por accidente. A la mañana siguiente nadie sabía por qué los habían hecho formar con uniforme completo. Ni porque los instructores parecían extrañamente tranquilos.
El tercer pelotón ocupaba su lugar habitual. Barragán permanecía inmóvil. Algo raro en él. Por una vez no estaba hablando. Julien parecía igual de confundido que todos los demás. Y Enzo simplemente esperaba. Durante 3 meses había aprendido algo. Cuando el ejército te hacía esperar, normalmente era porque algo estaba a punto de ocurrir. El sol comenzaba a elevarse sobre la base. El aire todavía era fresco. Pero no duraría mucho. A lo lejos se escuchaba el ruido constante de los transportes militares entrando y saliendo de las instalaciones. El sargento apareció unos minutos después. Sin Coca-Cola. Sin gafas. Sin gritos. Aquello ya era suficiente para llamar la atención. Recorrió lentamente las filas. Como siempre. Observando. Evaluando. Memorizando. Pasó junto a Enzo. Junto a Julien. Junto a Barragán. Y continuó caminando hasta el extremo de la formación. Entonces se giró. Silencio absoluto. Se acabó. Nadie reaccionó. Durante unos segundos varios reclutas incluso parecieron preguntarse si habían escuchado bien. El sargento volvió a mirar la tableta que llevaba bajo el brazo. La fase de instrucción básica ha terminado. Esta vez sí. Algunas miradas comenzaron a cruzarse. Incrédulas. Confundidas. Aliviadas. El sargento guardó la tableta. Tienen el resto del día libre. Al fondo alguien sonrió. No sonrían todavía. La sonrisa desapareció inmediatamente. Varias carcajadas nerviosas recorrieron la formación. Esta noche prepararán su equipo. Mañana serán trasladados. El silencio regresó. Su siguiente fase de formación comenzará bajo supervisión de la Confederación Sorani. Ahora sí. La palabra pareció recorrer todas las filas. Durante meses habían visto Sorani por la base. A la distancia. Caminando junto a oficiales humanos. Observándolos desde edificios administrativos. Hablando en voz baja entre ellos. Siempre tranquilos. Siempre educados. Siempre misteriosos. Pero jamás habían trabajado con ellos. Jamás habían compartido una instrucción. Jamás habían sabido realmente qué hacían allí. Mañana serán embarcados hacia una instalación militar de la Confederación. El sargento hizo una breve pausa. Allí comenzará su verdadera formación. Nadie dijo una palabra. Ni siquiera Barragán. Porque por primera vez en mucho tiempo, aquello sonaba real. Ya no era un centro de entrenamiento en Madrid. Ya no eran carreras. Ni flexiones. Ni gritos. La guerra aparecía de repente mucho más cerca. El sargento recorrió la formación una última vez. Por primera vez desde que lo conocían parecía completamente serio. No parecía un instructor. No parecía el cabrón que había disfrutado haciéndolos sufrir durante 3 meses. Parecía un soldado. Uno que sabía exactamente hacia dónde los estaban enviando. Los observó durante unos segundos. Después asintió. ¿Rompan filas? 90 pares de botas golpearon el suelo casi al mismo tiempo. Ta. Ta. Y la formación desapareció. Las conversaciones estallaron inmediatamente. Las risas. Los comentarios. El alivio. Barragán fue el primero en reaccionar. Cerveza. Son las 9 de la mañana, protestó Julien. Precisamente, carnal. Los dos comenzaron a alejarse discutiendo mientras el resto de los reclutas se dispersaba por la base. Enzo permaneció inmóvil unos segundos más.
No tenía ninguna orden, ninguna carrera, ninguna formación, ningún sitio al que presentarse. Aquello resultaba extraño. Levantó la vista hacia el cielo. Madrid despertaba bajo un nuevo día de verano. Y allí arriba, apenas visible entre las nubes, una nave Sorani avanzaba lentamente. Silenciosa. Inmensa. Majestuosa. Parecía suspendida sobre el mundo. Mañana estaría dentro de una de esas naves. Mañana dejaría atrás la tierra. Sus hijos. Su antigua vida. Todo lo que había conocido. Enzo permaneció observándola durante varios segundos. Y por primera vez desde que había firmado aquellos papeles de reclutamiento, una pregunta apareció con total claridad. No sabía si aquella nave se estaba acercando a él. O si era él quien se estaba acercando a la guerra. Y por alguna razón, la segunda opción le parecía mucho más probable.